Qué alegría encontrarnos en este día para hacer nuestra lección divina con el Evangelio que nos propone la Iglesia en este día. Este 25 de agosto la Iglesia celebra a los santos San Luis de Francia y San José de Calasanz, presbítero. Para nuestra lección de hoy tomamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 23 y 26. Tomen sus Biblias ahí en sus hogares. Primer momento. Lectura. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la décima, de la menta, del anís, del comino, y descuidan lo más grave de la ley, el derecho a la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Y a ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que tomen de nuevo el texto, una o dos veces más. Este primer momento sabemos que lo podemos ampliar ahí en nuestros hogares. Todos los detalles, buena pronunciación, buena voz, signos de puntuación. Miremos bien cuál es la idea general, cuáles son las palabras de Jesús. Aquí hay unas palabras fuertes de Jesús, hay unas expresiones llamativas. Podemos mirar algún versículo que nos llame la atención. Segundo momento, la meditación. En este capítulo 23 Jesús viene hablando de algunas actitudes que tenían los fariseos y los letrados, que eran personajes que vivían en Israel, que tenían un alto puesto en cuanto a la fe y a la religión. De hecho, en la historia israelita, ellos nacen como una necesidad del pueblo israelita que empezó a compartir con pueblos paganos y se empezaron a entrar idolatrías. Entonces aparecieron unos laicos doctos, conocedores de la palabra, de la ley de Moisés, y empezaron a recordarle a la gente cómo había que vivir. Y en un primer momento fue una institución buena, bendecida por Dios. Ellos mismos se llamaban los separados, cuidando aquellas idolatrías de otros pueblos. Pero como todo en la vida, como todas las instituciones humanas, a que se olvida el por qué y el para qué existen, y se empiezan a caer en ciertas prácticas, ciertos vicios, ciertas actitudes que hacen que se pierda la esencia del por qué se es fariseo, del para qué se era fariseo, del por qué conocer la ley de Moisés. Y Jesús viene a hacer unas denuncias, ha venido haciendo unas denuncias. Hoy, dos casos puntuales, habla de unos diezmos que había que cobrar y que eran válidos. Cobraban por los productos agrícolas, por el vino, el grano y el aceite, y por las primeras crías de los ganados, unos dineros que se recogían para el templo, para el culto de los sacerdotes, para las viudas y los pobres, y eran dineros que se podían manejar de buena forma. Dicen algunos que inclusive hasta Roma en algún momento que llegó a confiscarlos, pero la intención primera es buena. Aquí la situación es que ellos, los fariseos, llegaron a exagerar y cobraban otras que no debían cobrarse. Ellos hablan del anís, del comino y de la menta, que son minucias, pero dice Jesús, son muy cobradores de eso, y más bien inclusive se muestran pagando un montón de diezmos que inclusive no tendrían que dar, pero descuidan lo importante. ¿Y qué es lo importante? El derecho, la compasión y la sinceridad. Han hecho de la fe, o más bien de la religión de ellos, un culto vacío, como se los mostró Jesús. Obras exteriores y no la obra interior que nace de la rectitud, de la justicia, del amor, de la bondad. Esa es la fe que agrada a Dios. No tanto sacrificio, sino misericordia, como lo dice también el Señor en la palabra. Entonces hoy, este primer momento nos habla de un culto vacío, de un culto que se aleja del corazón de Dios. Prácticas exteriores que hay que hacerlas, pero hacerlas porque nacen desde adentro. Ejemplo, algunos fariseos tenían propiedades, tenían empleados, y no los trataban bien, y no les pagaban lo justo, y los minimizaban, y hacían acepción de personas con ellos, y los miraban por encima.
Y querían aparecer como buenos porque le mostraban a la gente que pagaban todos estos diezmos hasta más y que eran muy cumplidores de la ley. Pero Jesús veía que sus corazones eran eso, injustos. No pagaban lo debido a sus empleados, no hacían lo recto delante de Dios. Entonces esa es como una religión de palabras para afuera y un culto vacío interior, porque por dentro no tenían nada. Tenían soberbia, orgullo, prepotencia, injusticias y falta de caridad. Eso es lo que viene a denunciar Jesús con palabras fuertes. Después, en el segundo momento, empieza a hablar de ellos que limpiaban muy bien las copas, los platos, los vasos. Mucha limpieza ritual. Pero resulta que por dentro estaban llenos de robo y desenfreno. Entonces les dice Jesús fuertemente: fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia por fuera. Acordémonos que hay un pasaje del Evangelio donde Jesús dice que no es lo que entra, sino lo que sale, porque viene del corazón y es lo importante. Y si el corazón camina en rectitud, en bondad, en transparencia, en fidelidad, en justicia, en misericordia, pues el exterior va a mostrarse bien. Pero los fariseos habían hecho como un culto exterior y por dentro se habían olvidado del verdadero culto del amor, la misericordia, la justicia y la fidelidad. Entonces Jesús pone aquí el dedo en la llaga en una situación que viene a denunciar una religión vacía. Ahora bien, la meditación para nosotros hoy es los fariseos, que en algún momento, repito, existían de buena forma, tristemente fueron cayendo en ciertas actitudes que Jesús hoy muestra, y entonces la misma palabra significa hipocresía, se habían vuelto hipócritas. Nosotros siempre, los que venimos en el tiempo, en la historia, nosotros, esta generación de creyentes, hoy este evangelio nos tiene que hacer mirar hacia el interior, porque podemos juzgar a los fariseos en el tiempo, en la historia. Podemos decir: ay, sí, ¿verdad? Jesús les decía y ellos eran pura mímica y pura falsedad. Pero que nosotros también revisemos, y esa es la invitación a la meditación, que nuestro culto, que nuestra fe, que necesita prácticas, que necesita diezmo también, que necesita ciertas cuestiones que son exteriores, no sea vacía, no vaya a ser cumplimiento de rituales que se quedan solo en eso, porque resulta que nuestro corazón puede ser injusto, podemos faltar a la misericordia, podemos hacer acepción de personas, podemos ser muy limpios por fuera, pero por dentro también el corazón envidia, orgullo, soberbia, lujuria, avaricia, ira, pecados capitales y todos los hijos de los pecados capitales pulular en el interior y querernos mostrar buenos por fuera. Entonces el primer llamado de atención es para nosotros que no sigamos en el tiempo de la historia haciendo un círculo vicioso con prácticas que son muy antiguas, y es volver la religión un culto vacío. Y más que religión, una fe que solo es de palabras y que nos falte verdaderamente la misericordia y el encuentro con Dios. Entonces la invitación es por ese lado hoy, la misericordia y la justicia y la fidelidad, que sean baluartes que vienen desde nuestro corazón. Que si nos acercamos a Dios, no es para que los demás nos vean lo buenos que somos, o los separados en la palabra fariseos, yo soy bueno y los demás malos, no. Que seamos correctos, amemos, seamos justos, demos la vida, sirvamos, y desde ahí lo demás se organizará. Desde ahí celebramos la Eucaristía con todo el corazón, desde ahí oramos con todas las fuerzas, desde ahí hacemos misericordia, sin que nadie nos vea, solo con nos vea Dios. Que sea un culto verdadero que nace desde el interior y no se vuelva culto vacío exterior. Es una revisión a que los invito, porque podemos ir a Eucaristía y podemos mostrarnos muy buenos, y salimos de la Eucaristía mostrando que estamos en la Eucaristía, o oramos para que gente nos vea, pero por dentro tratamos malos empleados, no pagamos salarios justos, no tenemos misericordia, hacemos acepción de personas por apellidos, por situaciones sociales también. Hay que tener cuidado, y esa es la invitación hoy. Y en esa línea de esta meditación yo los invito a que esta palabra hoy revisemos nuestro interior. La relación con Dios nace en lo más profundo del corazón. No se quedan cosas exteriores que son importantes y que ayudan para la vida. Pero si mi Eucaristía nace de que yo quiero ir desde lo más profundo de mi ser, de mi alma, encontrarme con Dios, pues la celebraré con todo el corazón y saldré a hacer la misión que queda de la Eucaristía. Hacer el bien, la misericordia, la justicia, tratar a los demás como dignos hijos de Dios,
si tengo empleados, tratarlos bien. Si estoy compartiendo con otros que tienen una condición social menos favorable, pues tratarlos mejor que a cualquiera. Y entonces miremos que esta fe sea interior, que nace desde lo profundo del corazón. Entonces los invito a que hagamos oración. Padre Celestial, enséñanos a vivir un culto que nace desde lo más profundo del corazón, que no nos quedemos en palabras y en acciones por mostrarnos ante los demás, que todo fariseísmo en esta situación de hipocresía, de culto doble, no se dé en nuestras vidas. Te pedimos que tu iglesia, Señor, sea purificada de cultos vacíos, que verdaderamente participemos de la Eucaristía, hagamos caridad, hagamos oración, porque nace desde lo profundo de la vida, que cualquiera de los gestos, de las prácticas rituales que hagamos, estén llenas de un sentido profundo, de amor a ti y al prójimo. Enséñanos a vivir una fe correcta, íntegra, no un corazón doble, no una vida doble solo de palabras y acciones exteriores y nuestro interior lleno de pecados capitales o de transgresiones. Enséñanos a ser íntegros en tu seguimiento, Señor, que podamos tener una fe clara. Renueva tu presencia, la pureza, la rectitud de intención, la honradez, la rectitud de toda tu iglesia, de todos los fieles, de todos tus hijos, que podamos ser fieles hijos tuyos, que llevamos una vida interior que nace en el encuentro contigo en lo más profundo del ser. Renueva tu presencia en nosotros, Señor, que no hagamos de esta iglesia un culto vacío, sino que hoy la renovemos en santidad, justicia, misericordia y fidelidad delante de ti. Amén. Cuarto momento. Los invito entonces a esa revisión. En mi vida, verdaderamente mi vida de fe nace de una intención de rectitud, de misericordia, de amor, de encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios me lleva a tratar bien a los demás, a ser justo, a ser correcto en lo que hago, a no tener una doble moral. Hemos caído en ser fariseos en el sentido de ser hipócritas en algún momento, en el sentido de mostrarnos muy buenos y mejores que otros, señalando a otros, pero resulta que sabemos que por dentro hemos fallado verdaderamente delante de Dios. Nuestra conciencia sí nos ayuda a vivir una fe que se muestra correcta, íntegra delante de Dios. Miremos que no nos quedemos solo con limpiar cosas exteriores o que nos guste la vida exterior, sino que vayamos a lo más profundo. Es una acción para nosotros hoy. Es una radiografía que tenemos que tomar también en nosotros, en la vida del Espíritu que hoy tenemos delante de Dios. Es un texto fuerte, y no solo para quedarnos juzgando los antiguos, sino para que miremos hoy la vida y sopesemos nuestra realidad. Que Dios no nos tenga que decir que filtran el mosquito y se traigan el camello. O sea, nos pegamos de minucias, como lo hacían ellos, y las cosas que son más importantes, la justicia, el amor, lo que cuenta delante de Dios, la rectitud, la honradez, la santidad, es así, a nuestro amaño la manejamos. Perdónenme lo que voy a decir, como la ley del embudo, es ancho para mí y estrecho para los demás en cuanto a la vida espiritual. Es que los demás sí se equivocan, pero a veces dejo pasar cosas amplias para mí. O sea, puede venir la soberbia, el orgullo, hasta la lujuria y un montón de cosas. Y me pego hasta cosas insignificantes, que este hace mal esta oración, que mire que quedó mal esto de no sé qué práctica ritual, y resulta que hay que ir al fondo. Entonces ese es el análisis que hoy tenemos que hacer, yo el primero también, nosotros los sacerdotes, sí que más. Pero todos, laicos, todos, hoy delante de Dios, pidiéndole justicia, fidelidad, integridad, rectitud, santidad y bondad del corazón. Eso es lo que nace de lo más profundo del ser, que debe nacer en nuestro deseo de encuentro con Dios. Dios los bendiga. Es una palabra fuerte, pero que podamos ver a la luz de las palabras de Jesús cómo está nuestra vida espiritual en este día. Y también le recomiendo que oremos por todos los que están agonizando. Hagamos una oración por todos los que están ahí en la lucha, sobre todo los del COVID, que están en una UCI, tratando de respirar en situaciones difíciles. Hagamos una oración por ellos. Los invito también, antes de la bendición, a que se inscriban al canal de YouTube Padre Rubén Darío García o a Instagram Padre Rubén Darío, para que sigamos evangelizando y sigamos llegando
a muchos hermanos con esta palabra, con la Eucaristía, con el rosario, con las laudes, con las completas, con las demás oraciones y rosarios que proponemos ahí en el canal. El Señor los bendiga, los llene de su gracia, de su paz y de su misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.